Señor presidente, un carácter previo. Hay dos fotógrafos que desean tomar imágenes del tribunal. Los hacemos ingresar. ¿Quieren venir acá también a sacar fotos? Sí. Así te pido, por favor. Sí, señor presidente, ahora sí nos encontramos en condiciones de dar inicio a la audiencia de la fecha. Muchas gracias, señor secretario. Buenos días a las partes, buenos días a todas las personas conectadas. Se reanuda la audiencia de debate en el marco de la causa 2833 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2. Tal como fuera anunciado al concluir la audiencia del día de ayer, para el día de hoy está previsto conceder la palabra al señor Juan Carlos Villafañe para que se manifieste, si lo desea, al tribunal antes de dar por concluido el debate. Desmuteamos al señor Villafañe y lo escuchamos si es que desea hacer uso de este derecho. Ahora sí. Buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Lo escuchamos, señor. Adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días a mis compañeros, que son aquellos que están imputados al igual que yo. Y en particular, muy buenos días a los señores integrantes, a los señores jueces integrantes de este tribunal. Voy a hacer uso de la palabra y me gustaría, si ustedes me lo permiten, haciendo una pequeña reseña de lo que ha sido mi trayectoria como funcionario público, que arranca por allá por la década del 70, finales de la década del 70, principios del 80. Ingresé en aquel entonces en una empresa del Estado Nacional, llamada ICF por aquel entonces, vinculada a mi pueblo donde nací, que cuando me tocó nacer a mí se llamaba Yacimientos Carboníferos Fiscales. Cuando le tocó nacer a mi hermana, que es 1 año y 6 meses menor que yo, se llamaba Yacimientos Carboníferos Fiscales, Empresa del Estado. Y allí también nació mi hermano mayor, que ese mismo pueblo se llamó Campamento Minero Juan Domingo Perón. Nos llevamos cada uno de nosotros exactamente la misma diferencia que hice referencia recién de edad entre los 3 hermanos. Y nacimos en el mismo pueblo con 3 nombres. En aquella, era una villa minera. Nuestros estudios primarios fueron cursados primero en un colegio provincial y finalizamos, gracias a Dios,
nuestro primario en la Villa Minera, en la única escuela fundada de origen cristiano, católico. Posteriormente nos trasladamos a Gallegos y allí, con el transcurrir del tiempo, es que ingresé a esta empresa del Estado Nacional. Y como toda empresa de aquella época del Estado, ingresé en carácter de contratado. Pero previo a adquirir el contrato para prestar servicio, tuve que concursar, como se hacía en aquel entonces. Concursar con varios aspirantes que tenían la misma intención de poder conseguir un trabajo en aquella etapa. Cuando en el año 1983 opté por retirarme de esta empresa estatal nacional, me fui justamente con la tramitación armada para que en esos 3 años de mi paso por allí tuviese la aspiración y el nombramiento de ocupar un lugar dentro del escalafón de esa empresa, que era, en aquel entonces se denominaba una clase 15J. Yo arranqué como contratado con la clase 1. En 3 años había logrado desarrollar mi trabajo en forma eficiente, honesta y rápida, dinámica. Eso llevó a que intentaran promocionarme a esa categoría 15J, que era empezar a entrar al escalafón jerárquico en esa estructura estatal de aquella época. Por supuesto, como ya tenía decidido comenzar a armar una familia y tenía decidido también aspirar a poder ingresar dentro de la administración pública provincial, es que agradecí el gesto y concursé en el año 1983 para ingresar a la administración pública provincial y específicamente a la Caja de Previsión Social. En la Caja de Previsión Social, para que ustedes tengan una idea, es el sistema previsional provincial aún existente, que en aquel entonces no solamente se dedicaba a los jubilados y pensionados de la administración pública provincial, sino que además tenía una política de préstamos para construcción de viviendas para aquellos agentes jubilados y pensionados que no podían obtener su propia vivienda. Eso marcaba a las claras que detrás de ese organismo provincial, que atendía una parte sensible de la comunidad en aquel entonces que conformaba la sociedad santaluceña, también le brindaba la posibilidad, esa política, de que las familias lograran asentarse a través de esa opción. Allí conocí a quien con el tiempo fue presidente de los argentinos. Allí, en esa instancia, cuando concursé, ingresé, al poquito tiempo llegó Néstor Kirchner como presidente de la Caja de Previsión. Y comenzamos a transitar esos años coincidiendo en algunas cosas, en otras, como es común y corriente, teniendo nuestras diferencias. Eso llevó a que comenzara a militar en un barrio donde vivía, que era un barrio periférico en la ciudad de Río Gallegos. Y en el ejercicio de esa militancia me llevó a tener un trabajo estrechamente vinculado en la construcción de casi relaciones de carácter familiar, si se quiere, como era en aquel entonces, con los diferentes vecinos,
Comencé siendo un golpeapuertas, hablando desde la reapertura democrática en adelante de política, y sentándome a la mesa más de un domingo compartiendo el almuerzo o la cena o el mate a la tarde con aquellos vecinos que yo visitaba, con los cuales predicaba mi militancia. Con esto no quiero hacer una negación de mi pertenencia al peronismo. Todo lo contrario. Quiero hacer una reconsideración y un reconocimiento a esa etapa de mi vida. Eso llevó a que en el año 1983 me sorprendiera mi ciudad por adopción, Río Gallegos, que uno de los partidos políticos me llevara como candidato a concejal por nuestra ciudad. Y en ese andar resulté electo de justamente, disculpen, me había quedado con baja señal, resulté electo, como decía, como concejal de mi ciudad. Cargo que ejercí a partir del año 1987, integrando en aquel entonces la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Consejo Deliberante, por la cual pasaba todo el presupuesto provincial. Posteriormente, en el año 1993, me tocó asumir la vicepresidencia del Honorable Tribunal de Disciplina de la provincia de Santa Cruz, que tenía como función específica la de intervenir en todos aquellos sumarios administrativos para con el personal que dependía del Estado provincial. En el año 1995 me hice cargo de la incipiente creación de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, cargo que ejercí desde el año 1995 hasta el año 1999, donde me acompañaron mucha gente con una experiencia transitada dentro de la administración que, fíjense ustedes lo que son las vueltas de la vida. Me tocó trabajar con gente que había trabajado con mi finado padre por haber sido el primer delegado de trabajo y previsión en la década del 60 en una localidad que se llama 28 de noviembre y que está muy próxima al pueblo de Río Turbio donde habíamos nacido. Hombres que habían trabajado con él terminaron trabajando conmigo en ese estado, con toda una experiencia andada y además con una serie de conflictos de la época sobre sus espaldas que habían tenido la responsabilidad de resolver. Como subsecretario de Trabajo desarrollé mi tarea hasta el año 1999, donde nuevamente un grupo de compañeros, algunos ex jueces federales ya jubilados, que militaban conmigo en aquel entonces, me pidieron que me presentara nuevamente como candidato a concejal por la ciudad de Río Gallegos. Y asumí el compromiso en aquel entonces y resulté ser el concejal más votado cuyo reconocimiento guardaré hasta mis últimos días. Y era toda una novedad porque arrancábamos el año 2000, arrancábamos el siglo XXI, como decíamos.
Ahí ejercí mi trabajo en carácter de presidente del Honorable Cuervo. Y posteriormente, a los 2 años, me tocó, por ser presidente del Consejo Deliberante y ante la renuncia del intendente electo por cuestiones de salud, me llevó a sucederlo en ese cargo, para el cual no había sido ejercido, pero nuestras leyes, nuestras normas fijaban que pasados los 2 años le correspondía al presidente del Consejo Deliberante hacerse cargo. Y llegué a la intendencia. Eso fue en el año 2002, y en el año 2006 tuve el honor de ser designado por aquel entonces el gobernador de mi provincia en el cargo de la AGVP, de la Administración General de Vialidad Provincial. Lugar que realmente me atrapó por la diversidad de tareas. Habían 2 áreas centrales: obras y conservación y mejoramiento de caminos. En mi paso por la AGVP siempre me preocupé, como en la Subsecretaría de Trabajo, como en el Consejo Deliberante, como en la Municipalidad de Río Gallegos, siempre me preocupé por armar equipos de trabajo. Pero no trayendo gente de afuera o compañeros de otros lugares, sino que mi trabajo y mi esfuerzo siempre se centraba en tratar de recuperar y de hacer traccionar a lo que uno por ahí expresaba como intención de las decisiones políticas que tenía que tomar, lo que quería hacer. Y en ese interín es que en cada uno de los lugares siempre me preocupó la formación, la capacitación de todos los recursos humanos que me acompañaron en los diferentes organismos por donde yo pasé. Esta capacitación y formación de los recursos humanos comprendía, en el caso específico de la AGVP, la capacitación y formación de los recursos técnicos y profesionales, fundamentalmente, por el simple hecho de que en aquel paso, en la década del 70 y 80, por empresas estatales, ya observaba, a pesar de mi juventud, ese estado que no daba respuesta en tiempo y forma a las demandas que exigía una empresa de las características como YCF, que se dedicaba a la extracción minera del carbón, extracción bajo suelo, por galería. Y eso llevaba a que prácticamente todos los insumos y los equipamientos necesarios para darle una producción sostenida se veía permanentemente comprometida. Comprometida por la demora, comprometida por la distancia, comprometida también por la falta de compromiso. Eran nuestras primeras corrientes migratorias que se daban y que no se sumaban todavía al objetivo de apuntar al desarrollo de un polo industrial como el que pretendíamos para aquella zona de nuestra provincia.
Cuando llegué a GBP, empecé a recordar todos los recorridos que hacía cuando estuve en la caja de previsión, en el cual ejercí la función de auditor interno y tenía que recorrer municipio por municipio. Fíjense, señores jueces integrantes de este tribunal, llegar a Gobernador Gregores desde Río Gallegos para reclamarle al municipio que los aportes que debía hacer para los jubilados y pensionados de mi provincia tenía que ponerse al día el señor intendente. Si era en invierno, tardaba 3 días. Si era en verano y me tocaba buen tiempo, tardaba un día en ir y otro día en volver. Todo esto por tierra. Estoy hablando específicamente de la ruta 288. Cuando me tocaba ir a Puerto San Julián, en aquella época tenía asfalto únicamente por la ruta 3 hasta Comandante Luis Piedrabuena. El tramo de Piedrabuena hasta Puerto San Julián son aproximadamente 120 kilómetros, era todo tierra. Había que tener cuidado con el viento, con la tierra, y rezar para que no lloviese. Porque si no era empantanarse tras empantanarse, y tardaba prácticamente 3 días si esa situación climática me jugaba en contra. Y así fui recorriendo prácticamente toda la costa atlántica hasta Caleta Olivia y después toda la cordillera donde existían las comunidades que hoy se ven reflejadas en las distintas inversiones que se hicieron en materia vial y que en más de una oportunidad se discutieron y se debatieron en este juicio. Eso realmente pinta un panorama que cuando me tocó ejercer la presidencia en la GBP ya tenía conclusiones que las hacía a modo de aporte ante aquellos que tenían responsabilidades para las definiciones y articulaciones políticas desde el gobierno central. La ausencia de conectividad entre nuestros pueblos, la imposibilidad de un tránsito seguro y medianamente confortable, la conectividad y ese tránsito seguro nos brindaba también la posibilidad de comenzar a explotar aquellas cuestiones que hacen a la explotación de los recursos turísticos y otros recursos como los mineros radicados en cada una de estas localidades. Entonces eso redoblaba por ahí el compromiso y el esfuerzo que debíamos hacer. Ese era el panorama. Teníamos un diagnóstico de norte a sur, de este a oeste, y una idea de qué era lo que había que conectar entre nosotros para tener un marco de convivencia mucho más cercano, mucho más afectivo y que nos identificara mucho más como santacruceños, habitantes de este territorio de la República Argentina. A raíz de eso es que en esa preocupación que hacía referencia anteriormente de la capacitación y formación y la conformación de equipos de trabajo que acompañaran estas iniciativas, es que en la AGBP, en mi periodo,
comenzamos a trabajar con las áreas técnicas y profesionales del AGBP en la conformación de un plan de optimización de todos los recursos disponibles, no solamente humanos, a nivel técnico y profesional, sino de todos los recursos de los cuales disponíamos, normativos, procedimentales, leyes, equipamiento. Y como iniciativa de esa inquietud es que logramos comenzar a trabajar sobre el logro de certificaciones de normas ISO, que permitieran que nuestros procedimientos tuviesen un grado de aceptación, de transparencia y de dinámica en su funcionamiento, que nos permitiera a nosotros actuar acorde a las demandas históricas jamás satisfechas en cada uno de nuestros pueblos. Y tal es así que me voy a permitir, con el permiso de los señores integrantes del tribunal, 2 certificaciones que en su oportunidad, por quien ejerce mi defensa desde hace muchos años, que es el doctor Arce Ageo, fueron presentadas en nuestra primera indagatoria en la etapa de la instrucción de esta causa, ante el juzgado del juez Julián Ercolini. Dejamos copia, además del escrito que presentó mi abogado, de la norma IRAM ISO 14001-2004, que los alcances son estudios y proyectos de obras viales, ensayos de laboratorio, inventario vial, catastros y cartografía, gestión de documentación para la habilitación de canteras para obras viales, elaboración de pliegos licitatorios para el estudio y proyecto de obras viales, construcción, mejoramientos y conservación de caminos y obras anexas, actividades gestionadas desde sus oficinas ubicadas en la sede de la Administración General de Vialidad Provincial. Dirección de Ingeniería Vial, Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz. Certificado registrado bajo el número 14.000-425. No sé si se ve, pero esto es parte de la capacitación, de la formación y la preocupación compartida con el recurso humano existente en nuestra casa, que era la Administración General de Vialidad Provincial. También avanzamos y profundizamos en nuestra gestión para que se concretase, si no fuese en mi periodo, si no fuera en mi periodo, en los periodos posteriores, la norma IRAM ISO 9001-2008, cuyo alcance es estudios, proyectos de obras viales, ensayos de laboratorios, inventario vial, catastro y cartografía, gestión de la documentación para la habilitación de canteras para obras viales, elaboración de pliegos licitatorios para el estudio y proyecto de obras viales, construcción, mejoramiento y conservación de caminos y obras anexas, actividades gestionadas desde sus oficinas ubicadas en la sede de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz.
certificado número 9000-4097. O sea que, repasando, siempre estuvo puesto de manifiesto la optimización para prestar de la forma más eficiente, honesta y rápida los servicios y las obras que debíamos ejecutar. Nadie va a pedir certificaciones de normas ISO, normas IRAM, si está pensando en cometer un ilícito. Sería suicidarse. Me tocó escuchar en algún momento, creo que fue al principio de la exposición que hizo el fiscal Luciani, cuando hizo referencia a que quien está hablando, cómo podía ser textual, intendente de la ciudad de Río Gallegos y presidente de AGBP con secundario incompleto. Lo cual para mí resultó una descalificación y también lo sentí como una injuria. Porque después de transitar muchísimos años por diferentes lugares y teniendo responsabilidades desde el punto de vista administrativo y legal, en toda mi trayectoria, yo ya soy un jubilado, en toda mi trayectoria jamás tuve una observación de los organismos de control que fueron quienes hicieron el seguimiento de mis gestiones en cada uno de los lugares donde estuve. ¿Saben qué, señores jueces? Uno cuando transita por diferentes lugares durante muchísimo tiempo, cuando lo hace desde una perspectiva de que apuesta al crecimiento, al desarrollo y fundamentalmente a la erradicación de personas para dejar de ser un habitante y medio por kilómetro cuadrado en nuestra provincia de Santa Cruz, hace todos los esfuerzos necesarios para que estos se erradiquen. Pero para que se vengan a erradicar, hermanos argentinos, tenemos que generar las condiciones óptimas para que puedan tener un pasar confortable con oportunidad de trabajo, oportunidad de crecimiento y oportunidad de desarrollo. ¿Saben qué, señores jueces del tribunal? Mi origen es de una familia trabajadora. En mi etapa no habían universidades en la provincia de Santa Cruz ni en la Patagonia. Y Buenos Aires quedaba muy lejos para nosotros y era muy caro. Entonces tuvimos que optar quiénes de nuestros 3 hermanos se le podía brindar la posibilidad de acceder de alguna manera a alguna carrera de aquel entonces. Por ser el menor, nunca me tocó. Pero sí aprendí que si bien no tengo formación académica, tengo la formación de la vida, tengo la formación de la experiencia, de desarrollar siempre mi trabajo
con la misma dedicación, el mismo compromiso y fundamentalmente con la misma transparencia de todos mis actos, tanto personales como públicos. Y me queda simplemente para hacerle un aporte al fiscal Luciani, al cual tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui a declarar presencialmente en el mes de diciembre. Y me pareció una buena persona. Simplemente decirle al fiscal, con todo respeto, yo aprendí de un grande y la vida se encargó de demostrarme que tenía razón. El título habilita, pero no capacita. En nuestra vida, en nuestra trayectoria, también existe la figura del idóneo, que si bien no tiene esa formación académica y que la necesitamos para que nos acompañe en nuestra trayectoria, sí tenemos la experiencia andada y la capacidad para resolver los distintos obstáculos que nos plantean a veces para llevar adelante nuestras tareas. Miren, señores jueces y a todos los presentes, nuestro trabajo siempre estuvo en concordancia con los objetivos que pretendía mi sociedad. Pero eso no nos libera de la responsabilidad de hacerlo dentro de las leyes, las normas y los procedimientos. Si yo, al menos en mi carácter de presidente de AGDP, hubiese tenido conocimiento de que esto que estábamos haciendo tenía algún vicio de que fuese ilícito, hubiese sido el primero en actuar inmediatamente para que no sucediera. Como decía, no tengo formación académica. Lo único que tengo para ofrecerle a mis hijos, que tengo 2, con la intención de que sean profesionales, es el haber actuado con la honestidad con la que he actuado en mi vida. En estos pueblos ticos nos conocemos todos. En estos pueblos ticos conocemos nuestras miserias y nuestras virtudes. Simplemente, para finalizar, me gustaría decirles que siempre quise un Estado que rompiera con esa estructura del Estado de la década del 70 y el 80. Siempre trabajé para un Estado formado, capacitado, dinámico, eficiente y honesto. Y si eso se le puede llamar premura, pues que sea premura, que premura no es delito.
pero si eso sirve para que ese Estado burocrático, lento, perezoso, para resolver los problemas de nuestro pueblo, yo me quedo con la pregunta. Muchas gracias. Tenemos presente sus dichos, señor Juan Carlos Villafañe. De este modo, damos por concluida la etapa prevista en el artículo 393 infine del Código Procesal Penal de la Nación y declaro formalmente cerrado el debate. A continuación, el tribunal pasará a deliberar y convoco a las partes para las 17:30 del día de la fecha para dar a conocer el veredicto. Cuarto intermedio hasta las 17:30 horas. Buenos días. Señor presidente, estamos en condiciones de empezar. Muchas gracias, señor secretario. Previo a dar a conocer el veredicto, hago saber a las partes y al público en general que el tribunal pondrá a disposición de los interesados a través del sistema Lexien, del Centro de Información Judicial y de la Sala de Periodistas acreditados en este edificio una breve reseña de los fundamentos del fallo que serán desarrollados íntegramente en la sentencia. Con esta aclaración, procedo a dar lectura del veredicto. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de diciembre del año 2022, se reúnen los señores jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de esta ciudad, doctores Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Fabián Basso, con la presencia del señor secretario del Tribunal, doctor Tomás Santiago Cisneros, a fin de dictar sentencia en la causa 2833, conforme lo reglado por el artículo 396 y subsiguientes del Código Procesal Penal de la Nación, luego de culminado el debate oral y público iniciado el día 21 de mayo del año 2019. Resultan partes imputados Lázaro Antonio Báez, cuya defensa fue ejercida por los doctores Juan Martín Villanueva y Ariel Liñado; Mauricio Collareda, asistido en este proceso por el doctor Luis Alonso Martínez, defensor oficial ad hoc, integrante de la Defensoría Oficial número 5, ante los tribunales orales en lo criminal federal de esta ciudad; Raúl Osvaldo Daruich, quien contó con la defensa del doctor Mario Fernando Ganora; Julio Miguel Devido, asistido en este proceso por los doctores Maximiliano Adolfo Rusconi y Hugo Gabriel Palmeiro; Abel Claudio Fatala, defendido en esta causa por el doctor Lucio Simonetti; Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, cuya asistencia técnica estuvo a cargo de los doctores Carlos Alberto Beraldi y Ari Rubén Yornoboy; Héctor René Jesús Garro, quien contó con el asesoramiento técnico de los doctores Mariano Fragueiro Frías
y Felipe Salvareza. Carlos Santiago Kirchner, asistido en este proceso por los doctores Enrique Alberto Arce y Nicolás María Guzmán. José Francisco López, defendido por el doctor Santiago Fin, titular de la Defensoría Pública Oficial número 5, ante los tribunales orales en lo criminal federal de esta ciudad. Raúl Gilberto Pavesi, asistido en este proceso por la doctora Gabriela Inés Servo y el doctor Oscar Luis Viñale. Nelson Guillermo Periotti, quien contó con la defensa técnica de los doctores Federico Andrés Paruolo y Matías Galván. José Raúl Santibáñez, defendido por el doctor Miguel Ángel Arceajeo. Y por último, Juan Carlos Villafañe, cuya defensa fue ejercida por el doctor Miguel Ángel Arceajeo. Intervinieron por el Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General, doctor Diego Sebastián Luciani, titular de la Fiscalía General número 1 ante los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal, y el doctor Sergio Néstor Mola, Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación, designado coadyuvante para esta causa mediante resolución del Ministerio Público Fiscal número 30/2019. En representación de la Unidad de Información Financiera, organismo constituido como parte querellante, hicieron lo propio los letrados apoderados doctores Diego Martín Duarte, Leandro Ariel Ventura y Alejandro Irachet, y las doctoras María Fernanda Cruz y Amalia Gabriela Calderón. Los doctores Sergio Aleo y Lucas Trigo actuaron en representación de la Oficina Anticorrupción, organismo que intervino como parte querellante hasta su desistimiento producido al momento de concluir la etapa de producción de prueba del debate oral, conforme disposición emitida por su titular. Por último, se deja constancia que participaron en cada una de las audiencias de forma alternada los doctores Mario Filosof y Leandro Rogelio Romero, y las doctoras María del Carmen Giaconis y María Gabriela Van Marrewick, en calidad de veedores designados por la presidencia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con fundamento en las disposiciones del artículo 20, inciso D, de la Ley 23.187. Como resultado de la deliberación efectuada, valorados los elementos de prueba incorporados al debate, oídos los alegatos formulados por las partes en la discusión final y haciendo uso de la facultad de diferir la lectura de los fundamentos conforme lo autoriza el artículo 400, tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, es que el tribunal resuelve. Primero, no hacer lugar a los planteos de nulidad introducidos por las defensas en la discusión final. Segundo, condenar a Lázaro Antonio Báez a la pena de 6 años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, condenar a Mauricio Collareda a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Cuarto, condenar a Raúl Osvaldo Darwich a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos,
accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, condenar a José Francisco López a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, condenar a Raúl Gilberto Pavesi a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Octavo, condenar a Nelson Guillermo Periotti a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Noveno, condenar a José Raúl Santibáñez a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo, condenar a Juan Carlos Villafañe a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 11º. Disponer el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de 84.835.227.378 pesos con 4 centavos, los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente. Artículo 23 del Código Penal, artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y artículo 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 12º. Por mayoría, absolver a Lázaro Antonio Báez, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, José Francisco López y Nelson Guillermo Periotti en orden al delito calificado por los señores fiscales de juicio como constitutivo del tipo normado por el artículo 210 del Código Penal. 13º. Absolver a Julio Miguel Devido, Abel Claudio Fatala y Héctor René Jesús Garro en relación a los hechos por los que fueron acusados sin costas. Artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 14º. Declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación al hecho imputado a Carlos Santiago Kirchner y en consecuencia sobreseerlo en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público atribuido por los señores fiscales generales y absolverlo respecto al delito de asociación ilícita por el que fuera requerida la elevación a juicio por no haber mediado acusación en la discusión final sin costas. Artículos 59, inciso tercero, y 62, inciso segundo del Código Penal, y 336, inciso primero, 361, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 15º. Disponer el cese de las medidas cautelares ordenadas en este proceso con relación a Carlos Santiago Kirchner, Julio Miguel Devido, Abel Claudio Fatala y Héctor René Jesús Garro, debiendo procederse según corresponda en los incidentes respectivos. Artículo 402 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación. 16º. No hacer lugar a la solicitud de extracción de testimonio formulada por la defensa de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner en su alegato de clausura, y con relación a los restantes pedidos efectuados en tal sentido, poner a disposición de las partes las constancias de la causa para que procedan conforme lo entiendan pertinente. 17º. Remitir copia digital de la presente sentencia al señor juez instructor y a las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 18º. Tener presente las reservas del caso federal y de recurrir en casación efectuadas por las partes al momento de la discusión final. 19º. Fijar audiencia para el día 9 de marzo del año 2023 a las 9 horas para dar lectura a los fundamentos de la presente sentencia. Artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. Firme que sea, líbrense las comunicaciones de estilo, ejecútense los diversos puntos dispositivos y oportunamente archívese.